Muchas gracias. Es un gusto volver a acompañarlos en este evento y encontrarme pues con tantas caras amigas, muchas de ellas que hacen endoscopia y que siendo cirujanos endoscopistas pues tienen una experiencia muy amplia en este tipo de retos que tenemos muchas veces desde el punto de vista endoscópico. Todos sabemos que pues, la obesidad va en aumento, la cantidad de cirugía bariátrica que se va haciendo se va aumentando en forma exponencial y por esa razón muchos de esos pacientes empiezan a reganar peso, como lo han discutido en múltiples conferencias el día de ayer y el día de hoy. Y definitivamente cada uno de las intervenciones que hacemos en esos pacientes va a terminar fallando en una gran proporción, algunas más, otras menos, pero entre ellas pues tal vez la última, y pues ustedes conocen mucho más al respecto, pero la última técnica o el último paso que se viene ofreciéndole a cierto grupo de pacientes es el bypass gástrico, pero ese bypass gástrico también falla y ahí es donde podemos tener algo de papel la endoscopia digestiva, que aunque tiene muchas limitaciones, también se puede convertir en una alternativa para cierto grupo de pacientes. Lo han hablado también muchísimo, todas las técnicas quirúrgicas para el manejo de obesidad tienen reganancia, casi que independiente del índice de masa corporal de los pacientes, mayor o menor de 50, y de qué tipo de criterio se tenga para definir la reganancia de peso. De todos modos los pacientes empiezan a reganar después de cierto tiempo. Este es un estudio grande, un estudio hecho en 9.600 pacientes en India, en donde pues se verifica ese aumento o esa reganancia de peso independiente de cuál sea la definición de reganancia de peso, que como lo vamos a ver ahorita no está estandarizada. Acá toman 3 definiciones diferentes, una de ellas el aumento del 25% del peso perdido, la ganancia mayor a 10 kilogramos de peso después de llegar al punto más bajo, o el aumento de 5 puntos en el índice de masa corporal, independiente de cuál de esas definiciones se use y de casi de qué procedimiento quirúrgico se lleve, los pacientes reganan peso. Mucho más con la manga que con el bypass o con el bagua, pero reganan peso. No hay acuerdo en la definición, se han utilizado varias, de lo que encontré en la literatura endoscópica, esta es como la más recurrente en su uso, sin embargo pues es una definición en donde se requiere bastante recuperación de peso para que sean englobados dentro de reganancia de peso, 50% de recuperación del peso perdido es bastante peso, o el 20% de la recuperación con recurrencia o desarrollo de patologías asociadas a la obesidad. En principio en esta literatura estos serían los pacientes que tendrían indicación de un procedimiento revisional, ya sea quirúrgico o endoscópico. Y sabemos pues que esa reganancia de peso depende de muchos factores dependientes del paciente en muchas oportunidades. Hay bastantes comorbilidades que llevan, desde el punto de vista psiquiátrico, llevan a que el paciente haya ganado peso y por lo tanto que después de la cirugía regane. Pacientes que tienen inactividad física, ya sea voluntaria o ya sea porque tienen una condición que no se lo permite, y pues la no adherencia a la dieta es muy importante para que los pacientes vuelvan a reganar. Sin embargo, en lo que realmente nosotros, ya sea como cirujanos o como endoscopistas, podemos incidir es en los componentes anatómicos que pudiesen llevar a esa reganancia de peso. Y entre ellos pues está la fístula gastrogástrica, que no es el objetivo de esta presentación, y pues en lo que nos vamos a dirigir un poco más profundo, que es la dilatación de la anastomosis gastroyeyunal o la dilatación del pouch. Y pues sabemos que con el paso del tiempo, desafortunadamente lo que se busca con una disminución del tamaño de la cámara gástrica y con dejar una anastomosis pequeña es que haya saciedad y plenitud de ese pouch rápido y que el paciente pues pueda ingerir menor cantidad de alimento, lo cual pues va a redundar en que tenga menor aporte calórico y en que pueda pues que coma menos y de esa forma baje de peso. Sin embargo, pues con el paso del tiempo esa cirugía
presenta o esa anatomía presenta una dilatación de la anastomosis gastroyeyunal y un aumento en el tamaño del remanente gástrico, lo cual limita esa sensación de plenitud y pues favorece que el paciente empiece a reganar. Y eso pues se hace objetivo en este estudio que ya tiene varios años y que pues obviamente lo sabemos desde antes, pero que hace objetivo que es directamente proporcional el porcentaje de reganancia de peso con el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal. Pero ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Pues hay varias, hay dos intervenciones que podemos hacer claramente. Una es la remodelación del remanente o el pouch, y la otra es la disminución del calibre de la anastomosis, cada una con varias opciones quirúrgicas y en este caso endoscópicas. Y lo que se ha venido hablando y que probablemente va a tener un papel importante en los próximos años es las combinaciones entre tratamientos que disminuyan el calibre de la anastomosis y que disminuyan el tamaño del pouch, como pues es lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Sabemos que la cirugía, y como lo han hablado en las charlas previas, pues es una muy buena opción, tal vez la opción más a largo plazo y más eficaz. Y pues es una cirugía que, dado que cada vez se hace más cirugía bariátrica y que los pacientes llevan más tiempo operado, se viene multiplicando la cantidad de cirugía revisional hasta por 3 desde el 2011. En 10 años se ha multiplicado por 3 la cantidad de cirugías revisionales, llegando a ser el 15% de todas las cirugías bariátricas. Sin embargo, es una cirugía que no está exenta de complicaciones. Se habla en la literatura endoscópica que hasta el 50% de los pacientes que son llevados a cirugía revisional tienen eventos adversos y complicaciones, algunos de ellos pues esperados y muy frecuentes, ya sea en cirugía gastrointestinal o en endoscopia intervencionista, como son la náusea del vómito. Sin embargo, el ilio prolongado y las fístulas también son complicaciones importantes, y es una cirugía que, aunque sigue siendo baja, tiene el doble de mortalidad de los procedimientos bariátricos primarios, lo cual pues no deja de ser despreciable. Y esto pues le da campo a la búsqueda de opciones diferentes, tal vez con menos probabilidad de eventos adversos serios, y es por lo que se viene trabajando en opciones perorales desde el punto de vista endoscópico. Este es tal vez el estudio más grande, el metaanálisis más grande en donde se recogen los 13 principales estudios con 850 pacientes que cumplen los criterios de reganancia de peso que les hablé previamente. Estos pacientes son llevados a manejo peroral endoscópico para disminución, ya sea de la anastomosis y del pouch o cada uno independiente, con un éxito técnico muy alto y con una pérdida de peso absoluta a los 3, 6 y 12 meses estable, no muy significativa, pero al menos a 12 meses claramente los pacientes dejan de reganar y pierden un porcentaje del peso recuperado, 6.1, 10.1 y 7.1% respectivamente en 3, 6 y 12 meses. Obviamente, ante esa tendencia pensaríamos que si el estudio se prolonga, probablemente va a ir disminuyendo ese porcentaje de pérdida de peso, con unos eventos adversos tampoco despreciables, 11%, principalmente eventos adversos fáciles de manejar y temporales, 2 o 3 días, el más importante de ellos dolor abdominal, náusea y emesis. ¿Qué opciones tenemos? Lo primero es pues, tener una adecuada valoración de las anastomosis. Todos los informes endoscópicos de pacientes que tienen previo bypass deberíamos nosotros evaluar qué diámetro tiene la unión esofagogástrica. Para eso hay varias opciones endoscópicas, entre ellas la regla endoscópica, que no la tenemos disponible realmente, eso salió del mercado hace un tiempo, pero se puede utilizar la guía hidrofílica que utilizamos para CPRE, que también viene con estas marcas cada 5 milímetros, o se puede usar una pinza abierta que sabemos pues cuál es su longitud, y de acuerdo a eso cuántas pinzas cabrían en esa anastomosis para poder dar un estimativo del diámetro. Tenemos la opción de manejo de esas anastomosis amplias. Se considera que una anastomosis
debería tener entre 10 y 12 milímetros idealmente para cumplir su función en forma adecuada. Si las anastomosis son mayores a esto y el paciente viene reganando peso, una opción es hacer manejo endoscópico de esta complicación. En este caso se está utilizando terapia con argón plasma. Esta terapia lo que hace es fomentar fibrosis y cicatrización sobre la anastomosis esofagogástrica, colocando esa quemadura en los 15 milímetros sobre la cara gástrica del pouch gástrico, y de esa forma generalmente entre 2 y 3 sesiones esa anastomosis va disminuyendo su calibre en búsqueda de un calibre aproximado entre 10 y 12 milímetros. Si lo llevamos a diámetros menores, la probabilidad de intolerancia a la vía oral, náusea, vómito es más alta, y esos pacientes van a requerir dilataciones para llegar a anastomosis entre 10 y 12 milímetros. Entonces es una buena opción. Es una opción disponible en casi todos los centros de endoscopia avanzada y con un costo razonable. La otra opción que tenemos es la gastroplastia mediante sutura. Ya el doctor Ovalle les mostró el dispositivo. Lo que se hace es no solamente cerrar o disminuir el calibre de la anastomosis gastroyeyunal, sino al mismo tiempo hacer una sutura que disminuya el tamaño del remanente gástrico para que de esa forma disminuya la capacitancia de ese remanente y haya nuevamente una sensación de plenitud gástrica similar a la del posoperatorio inmediato del bypass gástrico. Este es un tratamiento de combinación de las dos opciones. Un paciente pues, con una anastomosis gastroyeyunal muy amplia, de aproximadamente 35 milímetros, el cual se trata por vía conjunta, inicialmente con una sesión de argón plasma y posteriormente con el dispositivo Apolo. Se hace inicialmente la aplicatura de la anastomosis con puntos separados y posteriormente se cierra el pouch gástrico hacia arriba, disminuyendo su tamaño. Pero ¿cuál de las dos es mejor? Solo hacer manejo sobre la anastomosis con argón plasma o intentar manejar la anastomosis y el tamaño del pouch gástrico mediante sutura. Este pues, es un estudio reciente, publicado en el año 2020 en Gastrointestinal Endoscopy, y pues es la publicación por muchas de las figuras de la endoscopia bariátrica en el mundo. Y lo que se hizo fue recoger todos los estudios que había comparando ambas técnicas, 9 estudios utilizando sutura de espesor completo sobre la anastomosis y sobre el pouch gástrico, 9 estudios, son 737 pacientes, y pacientes que son llevados únicamente a manejo de la anastomosis mediante argón plasma, 7 estudios para 888 pacientes. Claramente ambas técnicas impactan en el porcentaje de pérdida de peso después de la aplicación en forma significativa y comparable. Sin embargo, en este cuadro lo que demuestra es que a 3, 6 y 12 meses el porcentaje de pérdida de peso en ambas técnicas no tiene diferencias significativas. Sin embargo, dependiendo del tamaño inicial de la anastomosis, sí hay una diferencia al utilizar sutura para anastomosis que sean de mayor tamaño. Hablando, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, anastomosis que sean de más de 18 milímetros se benefician en forma más importante con la realización de sutura. Para la realización de sutura de espesor completo, pues solo se requiere una sesión. Sin embargo, por el contrario, con argón plasma se requieren hasta 3 sesiones de acuerdo a la cantidad de cicatrización que se consiga y a la disminución del calibre de la anastomosis gastroyeyunal.
El porcentaje de pérdida de peso es similar, las complicaciones también son similares, no hay diferencias significativas. Sí hay un poco más de complicaciones dado por sangrado y estenosis en argón plasma, sin embargo las diferencias no son significativas. Lo que sí hay diferencia real es en costos, incluso necesitando 3 sesiones de argón plasma, el costo es inferior en Estados Unidos y en nuestro medio mucho más al uso de sutura para aplicatura y para remodelación del pouch gástrico. Los costos son mayores, la curva de aprendizaje es más larga y pues la disponibilidad del insumo también es mayor. Entonces pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya como forma de conclusión e intentando aterrizar un poco esto, esta es la experiencia de Christopher Thompson, que pues es una de las figuras mundiales en endoscopia bariátrica, y él en su centro, es un estudio de un solo centro y basado en su experiencia, propone este algoritmo para manejo del paciente con reganancia de peso post-bypass gástrico. Ellos lo que hacen en su centro es que si el remanente gástrico tiene más de 5 centímetros de longitud, lo cual pues es relativamente pequeño a mi modo de ver, si tiene más de 5 centímetros no tienen en cuenta únicamente manejo sobre la anastomosis, sino directamente consideran que se beneficia de sutura para disminuir el tamaño de ese pouch. Si adicionalmente ese paciente tiene una anastomosis de más de 30 milímetros, utilizan sutura invariablemente. Allá pues tienen la opción de hacer plicatura endoscópica también, que nosotros no tenemos la opción, y si el paciente tiene una anastomosis de menos de 30 milímetros lo hacen con plicatura, que técnicamente es un poco más sencillo. Si no, lo hacen con sutura, con unas diferencias importantes a favor de la sutura en esos pacientes. Si el pouch es de menos de 5 centímetros, por lo cual uno pensaría que el problema es, entre comillas, únicamente de la anastomosis, si esa anastomosis es de menos de 18 milímetros, se puede utilizar argón o sutura invariablemente, pero si esa anastomosis es de más de 18 milímetros, la sugerencia es utilizar sutura. En conclusión, son técnicas eficaces y seguras para obtener pérdida de peso sostenida entendiendo por eso los estudios de 12 meses, que realmente es poquito, lo cual pues nos lleva a pensar si es una medida suficiente y si es una medida permanente. Probablemente no. Tienen un buen perfil de seguridad si las comparamos con cirugía revisional. Definitivamente se requieren más estudios cabeza a cabeza y con seguimientos más largos para poder ver a qué estamos sometiendo a los pacientes, y ya pues dentro de lo que tenemos disponible hay que evidenciar pues la costo-efectividad según el medio, según el nivel de experticia, de la disponibilidad de los insumos, de su costo, y probablemente en la mayoría de sitios esto favorece el uso de argón plasma en aquellas anastomosis que no sean tan grandes y que no tengan un pouch francamente dilatado. Les agradezco mucho y aprovechando que muchos de ustedes son endoscopistas, pues no podía dejar pasar la oportunidad para invitarlos a nuestro curso de endoscopia digestiva, que está programado para el final de este mes, y si a alguno le gustaría asistir, están cordialmente invitados. Muchas gracias.